Bueno, entonces el día de hoy voy a presentar el tema de envejecimiento del nervio periférico. Para quienes no me conocen, yo soy Carolina Márquez Troche, soy residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia y actualmente me encuentro realizando la rotación de electrodiagnóstico del sistema nervioso periférico. Entonces, para empezar la charla, yo quise definir qué es el envejecimiento, ¿cierto? Pues sí, que durante la historia como que se ha considerado como el envejecimiento. Entonces, para iniciar, para Platón, la definición pues como que él hizo acerca de esto, pues o cuando habló sobre el tema, lo que dijo fue que aquellos que vivieron más tiempo alcanzaron una comprensión filosófica de la vida mortal que llevó al deseo de comprender ideas y verdades eternas más allá del mundo mortal. Esta definición me gustó mucho, la encontré, fue una definición que hizo el poeta y filósofo italiano del romanticismo Giacomo Leopardi y la define como la vejez es el mal supremo porque nos priva de todos los placeres, dejándonos solo el apetito por ellos y trae consigo todos los sufrimientos, sin embargo, tememos a la muerte y deseamos la vejez. Ya pues como en cuanto a términos más acercados como a la medicina, en el 2005 Kirkwood la definió como en su sentido más amplio, el envejecimiento simplemente se refiere a los cambios que ocurren durante la vida de un organismo, aunque la velocidad a la que estos ocurren varía ampliamente de persona a persona. Y en el 2002 Dolmore definió la senescencia como el deterioro progresivo de las funciones corporales a lo largo del tiempo y el envejecimiento humano normal se ha asociado con una pérdida de complejidad en una amplia gama de procesos fisiológicos y de estructuras anatómicas. Entonces, para empezar, quiero hacer la aclaración de que durante el proceso de envejecimiento todos los órganos y sistemas del cuerpo presentan una declinación funcional, pero para el día de hoy me centraré en los cambios que ocurren en el nervio periférico, específicamente entonces en la unidad motora que fue definida en los 60 por Sherrington como la célula del cuerno anterior de la médula o la motoneurona, su nervio periférico conformado por el axón, la mielina, la unión neuromuscular y todas las fibras que son inervadas por esa motoneurona individual. Quiero hacer la aclaración que desafortunadamente muchos de los estudios y de los datos que voy a dar el día de hoy han sido extraídos de estudios animales. Obviamente yo preferiría que fuesen estudios humanos, porque pues estos ratoncitos y los animales pues de laboratorio sufren por lo que para mí es como maltrato a lo largo de su vida, pero bueno, realmente mucha de la información inevitablemente la voy a presentar de estudios animales. Entonces voy a empezar como en una distribución de proximal hacia distal, hablando inicialmente del cuerpo neuronal. Entonces se ha reportado que con el paso de los años hay una disminución en el número de dendritas y de sus espinas. Cuando empezamos a hablar entonces del axón, se ha reportado que tanto los axones de humanos como de animales envejecidos presentan múltiples alteraciones con el paso de los años. Entre estas alteraciones, entonces podemos encontrar que hay disminución en la expresión de la mielina, en los genes que codifican los neurofilamentos de las proteínas y hay una disminución en el transporte axonal. Además, se ha reportado que hay mitocondrias degeneradas, acumulación de filamentos y un deterioro del proceso de regeneración y degeneración. Vamos entonces pues como a hablar de cada uno de estos. Entonces iniciamos con los cambios que ocurren en la banda nervón. Entonces, con el envejecimiento hay una reducción progresiva en el flujo nervioso sanguíneo y esta se ha asociado con un aumento en la resistencia vascular cuando se ha estudiado en ratas ancianas. Se encontró, pues obviamente que que este flujo nervioso sanguíneo disminuye debido a que hay una disminución en el calibre microvascular. Hay proliferación endotelial de los vasos sanguíneos, hay fibrosis de la media y de la íntima, y este cuadrito que hay aquí en la parte inferior es un cuadrito que extraje de un estudio que realizaron en humanos,
se realizó pues un estudio post-mortem en humanos que llevaran menos de 24 horas de, no, perdón, menos de 8 horas de fallecidos, lo que encontraron fue que hubo un aumento del grosor de la pared que iba aumentando desde la década 1 hasta la década 4. Ellos hacen la aclaración de que después de la década 4 no lograron pues como hacer unas tabulaciones, unas mediciones precisas, porque debido a los cambios arterioscleróticos y por el engrosamiento pues como del lumen y el estrechamiento de este, los vasos eran muy irregulares o ni siquiera pues eran como posible evaluarlos. Entonces, todo esto pues va a ir como asociado, ¿cierto? Entonces, en cuanto al transporte axonal, es importante pues mencionar que todos los materiales que se movilizan pues como en el axón son transportados por transporte anterogrado o retrógrado y que ellos utilizan proteínas portadoras que dependen en su energía del ATP. Se ha encontrado y se ha reportado entonces que con el proceso de envejecimiento hay una disminución en este transporte axonal. En esta representación esquemática, lo que podemos ver es que con una reducción, o sea, por la reducción que ya mencioné en el aporte sanguíneo a los nervios, se disminuyen los nutrientes, tales como el oxígeno y la glucosa, y esto lleva a que entonces, por una menor disponibilidad de la glucosa y del oxígeno, se afecta el metabolismo oxidativo, y esto lleva a una disminución mitocondrial en la producción de ATP. Obviamente, esta producción de ATP es necesaria para el transporte anterogrado y retrógrado y además para el buen funcionamiento de la bomba sodio-potasio, ATPase. Entonces, como este ATP desempeña un papel tan importante en esta bomba, se ha visto que con el paso de los años, lo que esto determinará es una alteración en la velocidad de bombeo de esas bombas sodio-potasio que terminará en una alteración de la permeabilidad iónica y de la excitabilidad de membrana. Es importante mencionar aquí que en un estudio realizado en ratas, encontraron que en ratas de 3 meses el transporte axonal fue de 453 milímetros al día, mientras que en ratas de 38 meses esta disminuyó hasta 406. Aquí quiero hacer la aclaración de que la vida media de una rata va más o menos de 0 a 24 meses. Y cuando están en cautiverio pueden vivir un poquito más, hasta más o menos 38 a 40 meses. Entonces, entre los factores que se han encontrado alterados pues, con esta disminución del transporte axonal, hay factores muy importantes como el factor de crecimiento nervioso, que es absorbido por las neuronas y que es movilizado por transporte retrógrado, obviamente promoviendo la supervivencia de las neuronas. Además, se ha encontrado que también en estas ratas envejecidas hay una disminución en la expresión de los receptores del factor de crecimiento nervioso y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que actúa como un agente trófico anterógrado y regula pues, el metabolismo y la función del receptor de acetilcolina muscular, también se ha encontrado que la tasa de transporte axonal de este péptido disminuye de forma significativa con el avance de la edad, y esto pues, puede contribuir a la alteración pues, en la unión neuromuscular. Entonces, finalmente, todos los materiales necesarios para la renovación de los elementos estructurales del axón van a migrar a través como este transporte lento y rápido, y como este ritmo disminuye con la vejez, se ha considerado que esta desaceleración en el transporte lento y rápido explica que haya una regeneración axonal más lenta, tanto en animales como en humanos. La lipofusina, quise pues mencionarla porque cuando estuve revisando el tema, encontré como que antiguamente se consideraba que este acúmulo era uno de los principales cambios de la vejez. Entonces se conoce pues que la lipofusina son unos gránulos que miden de 1 a 3 micrómetros de diámetro, que son partículas de color marrón o café dorado y que se localizan dentro del citoplasma neuronal, y se cree que son residuos indigeribles de materiales contenidos en los lisosomas, pero más recientemente se ha encontrado que estos aparecen a diferentes edades y en diferentes proporciones en los diferentes sitios nerviosos,
y que realmente no tiene pues como ningún efecto sobre el metabolismo de las neuronas. Continuando, entonces quise traer esta imagen. Esta imagen es del libro de la doctora Susan McKinnon. Es un corte histológico de un nervio periférico. Aquí entonces podemos ver, señalado pues con las letricas, y lo voy a mostrar también con la flecha, que esta M corresponde a la mielina, la A corresponde al axón, este correspondería a un nodo de Ranvier, este correspondería a una célula de Schwann con su membrana, su núcleo, y rodeando pues al axón y con la formación de la mielina. Y la C correspondería a tejido conectivo, ¿no? Colágeno endoneural. ¿Por qué la quise mostrar? Porque en uno de los estudios que se realizaron en animales hay pues como un corte histológico, entonces quería hacer pues como pues como una representación esquemática humana, aunque en los ratones es distinto, pero tiene pues muchas similitudes. Entonces, lo que realizaron en este estudio fue un seguimiento en la vida adulta del ratón. Esta primera imagen es un corte histológico de un ratón de 2 meses, donde podemos ver abundantes axones rodeados de una vaina de mielina gruesa. Ya este es un corte a los 9 meses. Lo que ellos reportaron es que realmente no había una diferencia tan marcada, pero que ya se empezaban a ver algunos axones con una mielina un poco más delgada. Pero a los 27 meses, que es el siguiente corte, ya sí se encontraron muchas diferencias. Entonces, lo que ellos reportaron era que había una desorganización general, que había una marcada pérdida de las fibras, tanto pues de axones como del grosor de la mielina, pero que ellos lo que reportaron fue que había como una alteración más marcada de las fibras no mielinizadas. Mientras que en las mielinizadas, las principales pérdida más marcada de las fibras no mielinizadas, mientras que en las mielinizadas las principales alteraciones era que disminuían de tamaño, que perdían su circularidad y que el espesor de la mielina era mucho menor. Entonces, para definir pues cuáles son los tipos de fibras que se alteran más pues con este proceso de envejecimiento, encontré este artículo. Es un artículo pues realmente bastante viejito, del 77. Fue un estudio realizado en 79 necropsias en pacientes que llevaran menos de 24 horas de fallecidos y que estaban entre los 1 y los 88 años. Y lo que ellos definieron fue entonces, de acuerdo con la densidad de las fibras mielinizadas, si las gruesas o las delgadas eran las más alteradas. Entonces, lo que ellos encontraron, como podemos ver en este cuadro, es que hay una disminución muy importante, casi del 50%, en el porcentaje de la densidad de fibras, en este caso medidas en cientos por milímetro cuadrado. Y en cuanto a las fibras pequeñas, esto me pareció llamativo, y es que realmente hubo como una disminución alrededor de los 50-60 años, pero nuevamente a los 80 años el valor es muy parecido pues como al inicial. Esto podría, pienso yo, que estar explicado dado que como se pierden más fibras grandes en el proceso de regeneración que está alterado, al final pues las fibras terminan siendo pequeñas. También lo que podemos ver aquí es que la población nuclear aumentó con el paso de los años y que el índice perineural, que se definió pues como el grosor del perineuro por diámetro del fascículo, también aumentó con el paso de los años. Y este es otro cuadrito que me pareció interesante, en el que se evaluó entonces la fibra mielinizada versus la no mielinizada. Este era en fibras por milímetro cuadrado, y nos reportan pues varios estudios. Estos son en humanos. También busqué pues cómo los habían hecho, y también fue pues como un estudio de cadáveres que no tuvieran más de 24 horas de fallecidos. Y lo que podemos ver, como nos indica la flecha, es que hay una disminución en la densidad de las fibras mielinizadas en estos 3 estudios que la evaluaron, que fue cercana al 40-50%, mientras que en las fibras no mielinizadas
solo uno de los tres estudios que la reportaron mostró pues como una disminución importante, mientras que estos últimos dos, la flecha verde y la roja, no, pues no demostraron como una disminución tan marcada con el paso de los años. Bueno, ya para entonces empezar a hablar de la célula de Schwann, la célula de Schwann es rica en ácidos grasos y estos sirven como sustrato para las especies reactivas de oxígeno que van aumentando con el paso de los años. Por lo tanto, son sitios vulnerables para la acumulación de daño oxidativo que ocurre pues con el envejecimiento. Otra de las cosas que se ha reportado es que hay un aumento en la proporción de proteínas ubiquitinadas, es decir, dañadas oxidativamente dentro de estos nervios periféricos mielinizados. Y lo que esto genera es que finalmente se produzca pues como una respuesta inmunológica que terminaría en un mayor daño y deterioro del proceso pues de regeneración en el que las células de Schwann juegan un papel muy importante. Entonces, después de una lesión nerviosa, conocemos que la célula de Schwann experimenta un cambio fenotípico pues, y transcripcional y esto ocurre para que finalmente se pueda llevar pues, al proceso de, perdón, de regeneración. Entonces, cuando hay una lesión nerviosa, la célula de Schwann generalmente se regula regula hacia abajo las proteínas asociadas a la mielina, y estas lo que hacen es que engullen y digieren lo que queda de la mielina, proliferan rápidamente, secretan citoquinas y factores de crecimiento para finalmente formar los puentes o bandas de Buchner en las cuales el axón que se va regenerando pueda crecer y llegar pues a su sitio diana, ¿cierto? Este proceso de conversión de las células de Schwann es indispensable para que ocurra una regeneración exitosa. Se ha reportado entonces que el factor de transcripción SEJUN es un factor que es muy importante para que esta célula de Schwann haga como esa transformación fenotípica. Y se ha reportado que en animales jóvenes, en las primeras 24 horas después de la lesión, este aumenta hasta 15 veces y vuelve a disminuir más o menos a los 10 días. Lo que se ha reportado es que en los animales viejos, este aumento de 15 no ocurre en las primeras 24 horas y se cree que juega pues un papel importante como en la falta de conversión pues como del fenotipo de la célula de Schwann. Otro de los cambios muy importantes es entonces los cambios que ocurren en la mielina. Entonces, uno de los cambios pues más importantes es la reducción pues como en el grosor de la mielina y esta se ha atribuido a que hay una alteración en la expresión del ARN mensajero de las proteínas de la mielina. Entonces, las principales proteínas tenemos la proteína 0, que tiene pues como un papel muy importante en mantener la estructura multilaminar de la mielina y sirve pues como para mantener las láminas de forma adyacente y pues sí mantener como el ensamblaje y la estabilidad. Además, la proteína la proteína 22 también tiene pues como un papel muy importante en la formación y el mantenimiento de la mielina, y la proteína MBP, que es la proteína que es más frecuente, pues más abundante en el sistema nervioso periférico, y esta se localiza pues como en forma, sí, como en la posición citoplasmática entre las dos láminas de la mielina y participa en su compactación. Se ha encontrado que todas estas tres que acabo de mencionar disminuyen de forma muy significativa en los nervios ciáticos de ratas envejecidas cuando se ha estudiado. Entonces se cree que finalmente esto hace que se vean pues como la afectación del grosor de la vaina de mielina, que haya una descomposición y una posterior remielinización, pero que pues no es completa y termina finalmente en la disminución del grosor de la mielina y en una distancia internodal más acortada. Ya entonces, para empezar a hablar de la unión neuromuscular, obviamente esta estructura también es pues como blanco de todos los cambios que ocurren con el envejecimiento, y se ha caracterizado principalmente por retracción de las terminaciones nerviosas que llevan a que haya receptores postsinápticos desocupados. Entonces, lo que ocurre es que por el estrés oxidativo y la alteración de la función de las mitocondrias y acumulación del calcio intracelular que ocurren con la edad, esto lleva pues como que haya un declive en la función de la unión neuromuscular y a una disminución en el número de vesículas sinápticas.
Entonces, finalmente, lo que va a pasar es que hay una placa motora más grande y que hay, como había mencionado, receptores posinápticos desocupados. Otro de los cambios que es importante mencionar es que el receptor de adenosina, los receptores inhibidores A1 y los receptores excitadores adenosina A2A presentan también como una alteración con el paso de los años, pero se ha encontrado que los que disminuyen son los excitadores, mientras que los inhibidores permanecen pues como estables en el tiempo. Por lo tanto, no está claro por qué esto ocurre, pero se ha encontrado que pues hay como una, sí, como una regulación pues más hacia la inhibición que hacia la excitación. Y se dice pues que teóricamente esto debería llevar a que haya pues como una disminución en la capacidad de producir fuerza, aunque esto pues no se ha podido comprobar. Entonces, estas uniones neuromusculares que se someten pues, a estos cambios de remodelación que son cíclicos, terminan pues en la retracción de las terminales nerviosas motoras, y esto hace que haya una mayor complejidad en la arborización terminal nerviosa. Lleva entonces a un aumento en el tamaño y la complejidad de las ramas de los axones, a una fragmentación y a una reducción en los pliegues posinápticos. Perdón. Es también importante mencionar que se ha reportado que las uniones neuromusculares asociadas con las neuronas motoras de contracción más rápida son más susceptibles a estos cambios estructurales que las de contracción más lenta. También me pareció pues como importante que estos desencadenantes pues como de las alteraciones de la unión neuromuscular todavía como que son objeto de debate y no se ha definido específicamente si es como qué es lo que inicia pues como el proceso, si el proceso inicia porque hay daño de las fibras musculares, entonces esto lleva a degeneración de la unión neuromuscular, o si el proceso inicia es en la neurona motora que lleva a una denervación temporal que altera el número de fibras musculares y finalmente también entonces las uniones neuromusculares. Esto no está, pues no está establecido como cuál es la causa de la, sí, como el inicio, o si todas van declinando por igual y pues entre unas y otras aumentan pues como la declinación funcional. Bueno, entonces en cuanto a la regeneración y la reinervación, es importante mencionar que todas las lesiones nerviosas causan pérdida del control motor, sensorial y autonómico de los órganos blancos, y que pues estos déficits funcionales podrían recuperarse si se logra una reinervación adecuada de los órganos blancos, que sea por brote axonal o por colaterales surgidos de axones intactos. Pero varias investigaciones han informado que la tasa y el grado de recuperación pues después de estas lesiones nerviosas parece disminuir con el envejecimiento. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Se conoce entonces que el proceso de regeneración requiere de 4 fases, ¿cierto? Estas 4 fases son la degeneración valeriana, la regeneración axonal, la reinervación de blanco y la maduración axonal finalmente. Entonces, en esta representación gráfica, lo que podemos ver es que en la imagen A tenemos pues un nervio normal. Posteriormente, en la imagen B, tenemos la transección del nervio, que resulta en que haya una fragmentación distal del axón y de su vaina de mielina. Aquí entonces vienen las células de Schwann, reactivas, proliferan, migran los macrófagos, y esto inicia más o menos 2 a 3 días por lesión, y la idea es que se fagociten pues todos los detritos de mielina, y en el segmento proximal hay hipertrofia del soma, edema, migración del núcleo hacia la periferia y desaparición o disminución de los gránulos de níquel. En la imagen C, entonces ya vemos cómo empieza pues como el proceso de regeneración, se va alineando, se van formando las bandas de Wigner en 2 a 3 semanas, y los brotes de regeneración axonal empiezan a ser atraídos por gradientes pues neutrofílicos, y finalmente entonces se logra la reconexión, ¿cierto? En esta otra gráfica vemos entonces lo que ocurre, pues la teoría de lo que ocurre con
con el envejecimiento, y es que esta transección resulta en que haya una fragmentación distal del axón y de la mielina, pero que en esta imagen B la fibra no sea completamente degenerada, se representan menos células reactivas de Schwann y macrófagos. Ya en la imagen C podemos ver entonces que hay desechos axonales que permanecen por mayor tiempo en los tubos endoneurales y que hay pocos brotes regenerados en el segmento distal. En la imagen D, entonces, todavía está retrasada la degeneración valeriana, no se ha terminado pues como completamente, y la regeneración axonal está retrasada. Los conos de crecimiento pues como axonal van avanzando, pero de forma lenta, y finalmente se logra la reconexión, ¿cierto? Esa sería como la representación esquemática. Finalmente, entonces, se ha planteado que las vainas de mielina remanentes de los macrófagos son más grandes, y esto sugiere que hay un retraso en la degeneración valeriana, que la cantidad de los factores neutrofílicos secretados por la célula de Schwann juega un papel importante en la locación del axón y es menor, que los axones regenerados pueden no ser lo suficientemente grandes para llegar a ser finalmente mielinizados. Las interacciones entre las células de Schwann y los proyectos axonales pueden tomar más tiempo y producir menos axones mielinizados, y las áreas endoneurales son diferentes, como ya hemos mencionado previamente. Entonces, todo esto configura que haya un proceso de regeneración nerviosa disminuido. Entonces, ¿cómo se puede? Pues esto lo estudiaron, ¿cierto? Y lo que encontraron fue que cuando se evaluaron un total de 29 ratoncitos, encontraron que a los 3 meses y a los 15 meses, a los 2 días post-lesión, los axones estaban degenerados. Cuando se evaluaron a los 4 días post-lesión, la célula de Schwann a los 3 meses ya estaba formando bandas de Buchner, y el 50% de las unidades regeneradas ya tenían brotes axonales, mientras que a los 15 meses las fibras nerviosas no estaban completamente degeneradas, los brotes axonales estaban ausentes, y a los 10 días ya a los 3 meses había signos avanzados de regeneración axonal, mientras que en los 15 meses el nervio seguía sufriendo una extensa degeneración y no había terminado completamente la degeneración valeriana. En este mismo pues estudio que les acabo de mencionar, encontré unas imágenes que me parecieron pues como chéveres para mostrar, y es lo que se ve a los 3 y a los 15 meses. Entonces, esta primera imagen es a los 21 días post lesión. A los 3 meses y a los 15 meses podemos ver que la densidad de fibras es menor a los 15 meses. Ya a los 28 días post lesión, a los 3 meses hay mucha, sí, la densidad pues se ha recuperado de forma importante, mientras que a los 15 meses los axones están cubiertos de una mielina muy delgada, y finalmente a los 2 meses post lesión, el nervio periférico del ratoncito de 3 meses está muy similar pues como al inicial, mientras que en los 15 meses hay grandes espacios de tejido conectivo que no tienen axón. Bueno, entonces la tasa pues de crecimiento en esta tabla, evaluada pues como en milímetros por día, realmente hay varias, pues fueron como varios los métodos que se utilizaron, pero no pude encontrar este estudio, no sé realmente cómo se hizo. Estos fueron realizados mediante radiotrazador que se les inyectaba la médula de los ratoncitos, y cuando se evaluó entonces por los estudios de conducción nerviosa, podemos ver que en los ratones de 1.5 meses, 3 meses y 12 meses, se ve una evidencia pues de una disminución en la tasa de milímetros por día en estos dos estudios pues que lo evaluaron. Otra de las cosas importantes a mencionar es que los umbrales de vibración, temperatura y dolor aumentan con el paso de los años. Se ha reportado que el dolor caliente, pues la percepción de dolor caliente y quemante, en jóvenes fue de 44 grados centígrados, mientras que en ancianos fue de 47. Y cuando se evaluó el test pues, de la discriminación de 2 puntos, en los jóvenes fue de 2 milímetros, mientras que en los ancianos fue de 3, y que se reportó que incluso pues, en la punta del dedo índice, en algunos ancianos
sanos fue hasta de 1 centímetro y que el umbral vibratorio también aumentó. Bueno, entonces ya entrando pues como en la parte del músculo, sabemos que obviamente el músculo también se asocia pues como con la pérdida de, mm, pues de su función con el paso de la edad. La pérdida progresiva de la masa y de la función corresponden pues como a la sarcopenia que todos conocemos. Sabemos que los músculos están compuestos por miofibrillas y estas están clasificadas como contracción lenta tipo 1 o contracción rápida tipo 2, dependiendo pues de si el metabolismo es aerobio y anaerobio, y se ha reportado que las tipo 2 son las que tienden a disminuir más pues como con el paso de los años. Además, se ha reportado que las células satélite, que son pues conocidas como las progenitoras y responsables de la reparación y del crecimiento de las miofibrillas, se disminuyen de forma importante con el paso de la edad, pueden reducirse hasta en un 50%, y esto disminuiría entonces pues la capacidad regenerativa del músculo. Y se ha hablado de que la tasa pues como de pérdida de la masa muscular puede ser hasta el 3 a 8% por década a partir de los 30 años, y que esta progresa aún más después de los 60 años. También entonces se reporta disminución en la síntesis de proteínas miofibrilares, y es importante que se ha reportado que la pérdida de neuronas motoras rápidas es más marcada. Entonces, hay fibras musculares que son de tipo 1 de tipo 2, que terminan siendo inervadas por neuronas motoras tipo 1, y esto genera como una alteración en el funcionamiento que alteraría pues finalmente como el reclutamiento y lleva a deterioro de las habilidades motoras. Y además se ha reportado un aumento del tejido fibrograso dentro del músculo, y esto lleva a una desorganización en la arquitectura con posterior pues reducción en la función. Y otro de los cambios importantes es que el músculo de las personas ancianas ha mostrado una resistencia anabólica, y es que ante un estímulo anabólico como el ejercicio, como los aminoácidos, no hay tanta síntesis de proteínas, entonces hay menos capacidad de hipertrofia muscular. Finalmente, entonces, hay pérdida del número de fibras musculares, hay disminución del tamaño de las fibras musculares, se ha reportado una disminución hasta del 40% del corte del área transversal del músculo, aumento de las estructuras no contráctiles, y quedan entonces más número de fibras tipo 1 que de fibras tipo 2. Esto se asocia entonces con una reducción drástica en la fuerza muscular y en el rendimiento motor, y se ha reportado que la fuerza puede disminuir hasta un 3% anual entre los 70 y los 79 años, y esto se asocia con un deterioro de la capacidad funcional, con aumento del riesgo de caídas y por lo tanto aumento en la mortalidad. Cuando se han estudiado pues como la fuerza particularmente, en un estudio publicado en el 83, en cuanto a la fuerza del isométrica del cuádriceps, reportaron que entre los 70 y los 75 años había una disminución del 9% en hombres y del 14% en mujeres, considerándose una pérdida de 1.8 a 2.8% por año, y que esta pérdida fue aún más marcada en los flexoextensores del antebrazo, siendo de 4.6 a 6.8%, y también encontraron que hubo una disminución en la fuerza del músculo gastrocnemiano medial. Finalmente, entonces, para terminar como esta parte, ya empezar a hablar de las conducciones motoras, un resumen pues como de todo lo que he hablado. En la neurona entonces hay una reducción en el número y en el tamaño de las motoneuronas, disminución en el número de axones y reducción en el grosor de la mielina, con una alteración del proceso de regeneración y reinervación. En la unión neuromuscular tenemos ensanchamiento de las hendiduras sinápticas, cambios en el receptor de acetilcolina, que finalmente podrán llevar a una falla en la transmisión neuromuscular. Y en el músculo esquelético entonces hay pérdida del número de fibras musculares, disminución en el tamaño de las fibras musculares, disminución del área de corte transversal que puede llegar hasta un 40%, aumento de las estructuras no contráctiles como grasa y tejido conectivo, que finalmente configurarán una pérdida de la fuerza. Ya entonces, para hablar de qué en la práctica clínica, qué nos vamos a encontrar en los estudios de conducción nerviosa. Entonces, la velocidad de conducción y la morfología de la onda obviamente se ven afectadas pues como en los extremos de la edad. Las amplitudes de los potenciales de acción de unidad
compuesto muscular compuesto, perdón, también se alteran, y sabemos que la mielinización es un proceso dependiente de la edad. Entonces es normal que yo, cuando haga una electromiografía de un niño, me pueda encontrar velocidades de conducción de 25 a 30 metros sobre segundos, y estas no están en rangos de desmielinización. Se dice que se alcanza el 75% de la mielinización más o menos al año de vida, y que se logra el rango pues como del adulto entre los 3 y los 5 años. Mientras que en los mayores de 60 años hay pérdida en el número de neuronas motoras y sensitivas con el envejecimiento, y se ha hablado de una disminución en la velocidad de conducción de 0,5 hasta 4 metros sobre segundo por década, y que esta puede ser ligeramente más pronunciada en las fibras sensitivas. Entonces, la amplitud de los potenciales sensitivos se ha reportado que puede disminuir hasta 50% a los 70 años, y que puede ser más marcada en los nervios, en los músculos distales. En cuanto a la electromiografía de aguja, la duración de los potenciales de acción de unidad motora se ha reportado como aumentada con el paso de los años, y en esta grafiquita que extraje del libro de Dumitru podemos ver que la amplitud también puede disminuir con el paso de los años, siendo de 132 microvoltios a los 10 años, 10 a 20 años, mientras que a los 70, 80 años puede llegar hasta 351. Cuando se ha evaluado el reflejo H, no se ha encontrado, pues, se ha encontrado correlación con la estatura, más no se ha encontrado correlación con la edad. Y es importante porque normalmente las tablas, pues como de los rangos de normalidad, van de los 10 a los 60 años, pero no podríamos entonces juzgar a los pacientes con estas, pues como con estas tablas. Se dice, esto pues lo recomiendan en el libro de Preston, que se debería utilizar un factor de corrección de 0,5 a 4 metros sobre segundo por cada década en los pacientes mayores. También en el libro de Dumitru se dice, pues sí, que la duración de los potenciales sensitivos puede aumentar también entre un 10 y 15% entre los 40 y los 60 años, y hasta un 20% entre los 70 y los 88 años, y que las amplitudes pueden disminuir un cuarto entre los 40 y los 50 años, y hasta un tercio en los mayores de 70 a 88 años. Y las latencias distales están prolongadas hasta un 20% en los pacientes de 75 a 89 años. Entonces este cuadrito, que es del libro de Dumitru, nos habla pues como de la disminución en la velocidad de conducción nerviosa por década después de los 20 años. Entonces podemos ver que en los estudios motores va de más o menos 0,4 a 2,7 más pues, en el mediano, y en los nervios sensitivos esta disminución fue más marcada, llegando a ser hasta 4 en el ulnar, y en las conducciones mixtas también incluso fue más marcada que las sensitivas, lo que podría estar explicado por el componente 1A de las fibras gruesas que está en las mixtas. Entonces, en cuanto a las disminuciones de velocidad de conducción, este cuadrito muestra pues como la comparación en varios estudios en humanos, y realmente lo que podemos ver es que entre los 16 y los 36 años, comparado con los 67 y los 91, hubo una disminución de más o menos 5 metros sobre segundo, y esta se puede ver un poquito más o un poquito menos en todos estos estudios. O sea, todos muestran pues como una tendencia hacia la disminución. Finalmente, entonces, los parámetros de amplitud en los potenciales de acción pues sensitivos disminuyen, al igual que en los musculares, y hay un aumento en la amplitud de los potenciales de acción de unidad motora, pues en la electromiografía de aguja. En cuanto a la latencia, también está prolongada. Se ha reportado una disminución en la tasa de disparo de los potenciales de acción de unidad motora en la electromiografía de aguja, y las velocidades de conducción disminuyen, reportándose que son un poco más marcadas en los nervios sensitivos. Y en cuanto a la duración, se ha reportado que está aumentada tanto en los estudios de conducción sensitivos como motores, y en los potenciales de acción de unidad motora en la electromiografía. Este es un cuadro del libro de Preston, en el que podemos ver que evidentemente entre los 0 y los 4 años hay una diferencia importante cuando se compara con los pacientes mayores de 60 años.
y que puede llegar a ser entre el 30 y el 50% pues como del aumento en la duración. Entonces, ya terminando, quise traer pues como alguna evidencia. Esta me pareció importante pues porque ha sido como un motivo de debate si el sural sí se pierde, pues se puede considerar normal cuando se encuentra ausente en pacientes mayores de 60 años. Este fue un estudio publicado en el 2014 en la revista Músculo y Nervio, en el que se incluyeron pacientes mayores de 60 años que no tenían ningún síntoma de neuropatía. Se les realizó pues a todos estos pacientes un estudio de glicemia, se les realizó TSH y se les realizó vitamina B12 y se les excluyó si tenían un consumo frecuente de alcohol. Lo que ellos reportan es que hicieron pues como el estudio convencional que nosotros realizamos detrás del maléolo a 14 centímetros, que controlaron la temperatura de la piel con un termómetro siempre en el dorso del pie y controlaron que siempre estuviera en 32 grados centígrados y realizaban el promedio pues como de 10 estímulos. Entonces lo que ellos encontraron fue que el 96% de los pacientes tenían un sural presente, solo no lo encontraron en 2 de estos pacientes. Ellos ingresaron con 75 pacientes, pero se excluyeron pues durante el proceso 25, finalmente fueron 50, entonces 2 de los pacientes no tuvieron respuesta. Lo que encontraron fue que la media de ese SNAP del sural fue de 8.5 microvoltios y como podemos ver en la gráfica, cuando se hace una relación entre la amplitud y la edad, hay una relación pues lineal hacia la disminución después de los 55 años y que por cada año que aumentó la edad, ellos reportaron que después de los 60 la amplitud del sural disminuyó 0.24 microvoltios. Otra de las cosas que ellos hicieron fue que, como dice pues el título, evaluaron la densidad intraepidérmica nerviosa y realizaron un reflejo axonal sudomotor, del cual no voy a hablar porque ellos utilizaron una técnica pues que se realiza mediante una máquina que se llama Q-Suite, que realmente pues no contamos con ella acá. Lo que ellos mencionan es que se utilizan unas cápsulas que contienen acetilcolina al 10% y se evalúa pues como la respuesta, pero pues como esta no es conocida pues en nuestro medio, no la voy a mencionar. Y lo otro que realizaron fue la biopsia de piel para determinar entonces pues esta densidad de las fibras intraepidérmicas y encontraron también una disminución, aunque esta fue un poco menos significativa pues que los cambios del sural y fue un desenlace secundario. Entonces lo que ellos concluyen, enfocados pues como en el PANSS del sural, es que la capacidad para diagnosticar una polineuropatía en los ancianos sintomáticos mediante pruebas nerviosas periféricas depende de los rangos de referencia que se definen específicamente para la población de edad avanzada. Y que la implicación clínica pues más importante de este estudio es que para muchos pacientes ancianos sintomáticos que tienen surales ausentes, que de otro modo habrían sido descritos como indeterminados o normales para la edad, se deberían considerar pruebas adicionales y posibles opciones de tratamiento, ya que no debería considerarse pues como normal que no exista el PANSS. Y este es el último artículo que quise mostrar, fue un artículo publicado en el 99 que incluyó 295 sujetos. Eran todos pacientes que no tenían pues historia de neuropatía y se dividieron en 3 grupos, 3 rangos pues dependiendo pues como de los grupos de edad, entre 15 y 34, entre 35 y 65 y entre 65 y 85. Y ellos reportaron que también hicieron pues como un control de la temperatura y que en los miembros superiores se realizaron los estudios a 7 centímetros y en los miembros inferiores a 10. Entonces, lo que quiero pues como mostrar aquí en estas tablas, que me pareció relevante, es que hay una disminución de la amplitud del potencial de acción de unidad de muscular compuesto con el paso de los años, como podemos ver.
tanto en el mediano, en el lunar, el peroneal y el tibial. Realmente todos los músculos, perdón, los nervios mostraron pues como un patrón decreciente. Y cuando se evaluó la duración pues como del potencial de acción, realmente este estudio pues no mostró diferencias muy marcadas y no fueron estadísticamente significativas. Y lo que ellos concluyen es que los cambios relacionados con la edad en la amplitud del potencial de acción muscular compuesto parecen ser uniformes en los nervios periféricos en los estudios de rutina. Finalmente, entonces quise traer dos ejemplitos de, este es el libro de Bushbacher, que es pues uno de los que nosotros más utilizamos como para los valores de referencia, en el cual podemos ver que ellos nos muestran un rango de edad entre los 40 y los 50 y entre los 50 y los 80. Y este pues es el lunar sensitivo al quinto dedo. Desafortunadamente pues estuve revisando y no todos pues, los montajes lo tienen. Este es otro de los del que lo tiene, es el tibial al abductor del hallux. Y también nos muestra que para la amplitud hay 3 grupos pues como de edad y para la velocidad de conducción hay 2. Como les digo, desafortunadamente no todos los montajes pues que ellos nos enseñan tienen pues como esta división por grupos de edad, pero sería pues muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, finalmente, mis conclusiones después de revisar pues como toda esta información es que el nervio periférico, al igual que todos los demás sistemas del cuerpo, presenta alteraciones estructurales y funcionales con el paso de los años, que la alteración en el transporte axonal, la función mitocondrial, la reactividad de los macrófagos y las células de Schwann determinan un proceso de regeneración más lento que finalmente terminará en disminución del número de axones y el grosor de la mielina. Las velocidades de conducción y la amplitud en los nervios, los estudios de conducción nerviosa tiende a mostrar un patrón decreciente después de los 60 años y las latencias distales se prolongan, por lo tanto los valores de referencia en ancianos deberían correlacionarse con la edad y que el SNAP del sural disminuye con la edad, más no desaparece en el 96% de los sujetos sanos. Bueno, eso es como lo que tenía para presentar el día de hoy.